En este tercer tutorial vamos a hablar un poco sobre otras formas de, vamos a dejar así que se vea un poco mejor, sobre alguna condición que se nos había quedado fuera y también sobre cómo elegir objetos para formar listas. En el tutorial anterior habíamos visto cómo juntar objetos, pues aquí vamos a ver la idea de cómo separar objetos. La idea es bastante sencilla. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos estas 3 cartas de corazones y estas 2 cartas, por ejemplo, de picas. Y queremos hacer una lista con los 5 objetos, pero con la condición de que las 2 cartas de picas estén separadas. Lo mismo que para hacer listas en las que las cartas de un cierto tipo estén juntas, lo que hacemos es dejar de hacer al principio con esas cartas un bloque. La idea para separarlas es apartarlas y dejarlas para el final. Por eso yo he apartado aquí mis 2 cartas de pica, me quedan 3 cartas de corazones y el primer paso que voy a hacer va a ser ordenar estas 3 cartas de corazones. Formas de ordenar 3 cartas de corazones sería 3 factorial y darnos cuenta de que cuando ordenamos estas 3 cartas de corazones dejamos 4 huecos, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces primero ordeno las 3 cartas de corazones, me doy cuenta de que dejo 4 huecos y lo que hago es de una en una estas cartas de picas que quiero separar, irlas poniendo en alguno de los huecos que tengo disponibles. Cojo la primera carta de picas, tendré 4 formas de hacerlo. Por ejemplo, la pongo aquí al final. Me quedan 3 huecos sin usar, pues para la siguiente carta de picas, pues elijo uno de estos 3 huecos. Por ejemplo, aquí. Como he puesto las cartas de picas en huecos distintos, me encuentro con que las cartas de picas aparecen separadas. Formas de hacerlo, por tanto, es primer paso ordenar el resto de los objetos, 3 factorial, y luego ir eligiendo carta a carta un hueco para las cartas que quiero separar, en este caso 4 por 3. Total, 3 factorial por 4 por 3, formas de ordenar estas 5 cartas de forma que las cartas de pica aparezcan separadas. Vamos a hacer otro ejemplo del mismo tipo. Imaginemos que tenemos 2 cartas de corazones, 3 cartas de tréboles y 2 cartas de diamantes. Y queremos, por ejemplo, que las cartas de tréboles estén separadas. ¿Qué hago? Separo las cartas de tréboles y las dejo para el final, ya sabemos para qué, para meterlas en los huecos que dejen el resto de las cartas. Cojo todas las cartas que no sean tréboles, en este caso hay 4 cartas, y las ordeno como quiera. Voy a poner, por ejemplo, en este orden. Formas de ordenar 4 cartas que no eran de tréboles, 4 factorial. Esas 4 cartas dejan 5 huecos y uno a uno voy eligiendo huecos para estas 3 cartas de tréboles. Cojo una, 5 posibilidades porque hay 5 huecos, por ejemplo en esta. Cojo la segunda, quedan 4 huecos, en este no puedo porque quedarían juntas, por ejemplo voy a coger este. Y finalmente para este queda 1, 2 y 3 huecos. Voy a ponerlo por ejemplo aquí. Y tengo una lista en la que las cartas de tréboles han quedado separadas. Total de formas de hacerlo. Vamos a poner esto aquí para que se vea más claro. Tener las que no eran tréboles. Primero ordené las que no eran tréboles, 4 factorial. Y luego fui eligiendo un hueco para cada uno. 4 huecos para 4 posibilidades para este, 3 para este, 2 para este. Total, 4 factorial por 5 por 4 por 3. Vamos a hacer un último ejemplo de esta idea sencilla. Vamos a coger 4 tréboles, 2 picas, 2 diamantes y un corazón. Y vamos a hacer una lista de forma que las cartas rojas estén separadas. Como quiero que las cartas rojas estén separadas, las cartas rojas, sean diamantes o sean corazones, las aparto y ordeno todas las demás. Formas de ordenar las 3, 4, 5, 6 cartas restantes, pues 6 factorial. Ponerlas aquí lo suficientemente separadas. Y una vez que tengo ordenadas estas cartas, voy colocando una a una las 3 que quedan. Estas 6 cartas dejan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huecos. Elijo uno de esos 7 huecos para el 4 de corazones, uno distinto para el 4 de diamantes, uno distinto para el 2 de diamantes. ¿De cuántas formas he podido hacer esto? Pues para la primera carta roja tenía 7 posibilidades, para la siguiente 6 posibilidades, para la siguiente 5 posibilidades. ¿Qué he hecho en total? Ordenar 6 cartas, 6 factorial, e ir eligiendo huecos que se puede hacer de 7 por 6 por 5 formas. Es fundamental para hacer esto que las cartas que estamos separando
sean distintas, ya que estamos buscando un hueco para cada una de ellas. ¿Qué pasa si hay cartas repetidas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estas dos cartas son iguales? No, las que serán iguales serán esta y esta la vamos a dejar. Esta la vamos a dejar aquí. Tengo dos cartas iguales y de estas puede ser incluso que también algunas sean iguales, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una lista ahora con todas estas cartas? De modo que las cartas que a mí me interesen estén separadas. Imaginemos que las que queremos que estén separadas son estas dos cartas negras y esta de corazones. ¿Cómo puedo conseguir que estas tres cartas aparezcan separadas en el sentido de que no pueda haber dos consecutivas? La idea es la misma. Cojo, separo las cartas que quiero que estén al final separadas y las dejo para el final, y las demás las ordeno. Aquí voy a ordenar 6 cartas. Las pongo en el orden que yo quiera. Las voy a poner separadas para dejar claro que luego va a haber huecos en medio. Pero, por ejemplo, que voy aquí a escoger estas y las voy a poner aquí abajo para tener más sitio para mi lista de 6 cartas. Bueno, pues aquí tengo mis 6 cartas que yo las pongo como quiera para dejar huecos en medio. ¿De cuántas formas puedo ordenar estas 6 cartas? 6 factorial partido por 3 factorial. Acordaros que siempre que ordenéis cartas, si hay cartas iguales hay que dividir por el factorial de la repetición. En este caso lo que se repiten son las 3 azules, pues 6 factorial partido por 3 factorial. Por tanto, este primer paso que dábamos, el paso de ordenar las cartas que no tenemos intención de separar, se puede hacer exactamente igual si hay cartas separadas que si no. Luego vamos a buscar huecos. En principio, pues es lo mismo. Cojo una de las cartas, me quedan 7 huecos. En este quedan 6 huecos. Cojo y lo pongo en otro hueco. Por ejemplo, este me quedan 6 huecos. Y ahora ya para este me quedarán solo 5 huecos. En principio podría parecer que 7 por 6 por 5, pero hay que tener cuidado. Cuando formamos la lista nos damos cuenta de que hay una repetición que no hemos tenido todavía en cuenta, que es la de las dos cartas negras. Pues dividimos por 2 factorial para quitar los factoriales de las repeticiones. Es decir, que nuestro resultado total es primero 6 factorial partido por 3 factorial para ordenar las cartas que no queríamos separar. Luego 7 por 6 por 5 para poner las cartas en los huecos. Y luego, dado que al final en la lista hay una repetición que todavía no había contado, que era esta de las dos cartas negras, partido por 2 factorial. Vamos a hacer otro de estos en que haya cartas repetidas y sin repetir. Cogemos, por ejemplo, estas cartas, 5 tréboles y 4 diamantes. A 2 de los diamantes le voy a dar la vuelta, no, mejor a 3. Y a 2 de los tréboles también le voy a dar la vuelta. ¿De cuántas formas puedo ordenar todo esto? De forma que los diamantes estén boca arriba o boca abajo, estén separados entre sí. Bueno, pues cojo las cartas de diamante y las separo. Cojo las otras 5 cartas y las ordeno como a mí me dé la gana. Por ejemplo, pues en este orden voy a poner esta un poquito más para acá para dejar hueco. Y ya tengo ordenadas todas las cartas que no tengo intención de separar. Formas de ordenar estas 5 cartas: 5 factorial partido por 2 factorial, porque hay 2 iguales. Estas 5 cartas me dejan 1, 2, 3, 4, 5, 6 huecos. Pues voy colocando las cartas hueco a hueco. Y cojo un hueco para esta, 6 formas, un hueco para esta, 5 formas, un hueco para esta, 4 formas, un hueco para esta, por ejemplo aquí, 3 formas. ¿Vale? Ya he elegido los huecos. Y lo único es que ahora me di cuenta de que hay una repetición que no había tenido en cuenta, que eran las 3 negras, pues divido por 3 factorial. Total, he ordenado todas las cartas que no son diamantes. Había 1, 2, 3, 4 y 5. 5 factorial partido por 2 factorial, porque las azules se repetían 2 veces. Estas 5 cartas dejaban 6 huecos, pues voy eligiendo huecos 1 a 1 para las 4 cartas, 6 huecos para la primera, 5 posibilidades para la segunda, 4 para la tercera, 3 para la cuarta. Meto las cartas dentro de la lista y me doy cuenta de que hay una repetición de 3 de ellas negras, que no había contado antes, pues divido por 3 factorial. Total, 5 factorial partido por 3 factorial, de ordenar los primeros, por 6 por 5 por 4 por 3 de los huecos, y partido por 3 factorial por las repeticiones de las negras. Bueno, pues ya hemos visto cómo separar objetos. En caso de que haya unos objetos que queramos que estén juntos y otros que queramos que estén separados, pues la idea es hacerlo en el orden
normal. Vamos a ver qué quiere decir normal. Voy a coger 3 negras, 2 de tréboles, por ejemplo, y 2 de pique. Imaginemos que nosotros lo que queremos es que las picas estén separadas y que, por ejemplo, los diamantes estén juntos. ¿Cómo lo hago? Quiero que las picas estén separadas, las aparto y ordeno todo lo demás. Voy a ordenar estas 5 cartas. Como quiero que estas cartas estén ordenadas pero con los diamantes juntos, cojo los diamantes, aparte, los ordeno y los considero como un bloque. Forma de ordenar estos 3 diamantes, 3 factorial. Olvidándonos de las picas, que las voy a dejar para el final, tengo que ordenar un bloque de diamantes y 2 cartas de tréboles. Pues ordeno estas 3 cosas, forma de ordenar 3 cosas, 3 factorial. Por ejemplo, el bloque de diamantes, luego un trébol y luego otro trébol. Ya tengo ordenado todo menos las picas, con la condición de que los diamantes van juntos. ¿Cuántos huecos dejan? 1, 2, 3 y 4. No podemos usar los huecos entre los diamantes porque entonces se separaría. Luego hay 1, 2, 3 y 4. Pues elijo un hueco para una de las picas, otro hueco para otra de las picas. He tenido 4 posibilidades para este y 3 para este. ¿Cuántos pasos hemos dado en total? Primero hemos ordenado los diamantes, 3 factorial. Quitando las picas teníamos este bloque de diamantes y 2 cartas de tréboles. Lo he ordenado, forma de ordenar 3 cosas, 3 factorial. Luego ordenar todo menos las picas es 3 factorial por 3 factorial. Estos objetos me dejan 4 huecos. He elegido un hueco para el as y otro para el q. Forma de ordenar estos huecos, pues 4 por 3. Total, 3 factorial por 3 factorial. Quiero ordenar todas las cartas de las menos las picas, dejando los diamantes juntos, por 4 por 3, que eran las formas de elegir los huecos para las picas. Bueno, pues ya tenemos formas de ordenar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser elegir. En algunos casos, pues aparece la siguiente situación. Y es que imaginemos que yo quiero hacer una lista, por ejemplo, con 3 corazones y 4 diamantes. Pero no me dicen qué corazones tengo que usar ni qué diamantes tengo que usar. Entonces, como paso previo a hacer la lista, si yo ya supiera que las cartas, por ejemplo, eran estas 3 de corazones y estas 4 de diamantes, habíamos dicho. Formas de ordenar estas 7 cartas ya sabemos hacerlo, pero claro, podría haber elegido estas 3 de corazones o, por ejemplo, estas 3, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo este primer paso antes de hacer la lista, que es elegir qué cartas quiero que formen parte de la lista? Bueno, pues lo que se hace es lo siguiente. ¿De cuántas formas se puede elegir? Primero decir que hay algunos casos muy simples. Formas de elegir, por ejemplo, si tengo 10 cartas de corazones y quiero elegir una, la cosa es muy obvia, 10 cartas. Si no quiero elegir ninguna, también está claro, solo hay una forma, que es no elegir ninguna. Si quiero elegir las 10 cartas, pues también es muy fácil, 10 formas. El único problema es cómo hago yo para elegir 2 o 3 o 4. Una forma sencilla de verlo, y luego lo escribimos, es la siguiente: plantearse que elegir la siguiente fórmula. Yo voy a elegir 2. Entonces, lo que hago es primero elijo una y luego elijo otra. Formas de elegir una primera carta es 10, formas de elegir una segunda carta es 9. En principio podríamos pensar que hay 10 por 9, 90 formas de elegir 2 cartas, pero no es verdad, porque si yo las quiero elegir pero no me importa el orden, da igual si las cartas eran las 2 iniciales o estas 2 de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues parecido a cuando contábamos permutaciones o formas de ordenar objetos que pudiera haber repeticiones. Yo puedo elegir una carta y luego otra, pero tengo que tener en cuenta que los casos se repiten. ¿Cuándo se repite un caso? Cuando tenga las mismas cartas en un orden o en otro. Por eso, como estas 2 cartas puedo tenerlas en un orden o en otro, pues cada caso se repite 2 veces, o 2 factorial, porque son formas de ordenar 2 cartas. Entonces, ¿de cuántas formas puedo elegir 2 cartas? Elijo una, 10 formas, elijo otra, 9 formas, 10 por 9, 90, y luego divido por 2 factorial, porque cada una se repite 2 factorial veces, que es la forma de tener las mismas cartas o en un orden o en otro. Este mismo truco funciona para más cartas. Imaginemos que queremos elegir 3, pues elijo una, 10 formas, elijo otra, 9 formas, elijo otra, 8 formas, 10 por 9 por 8. Pero nos encontramos con que las cartas que elijo son las mismas, independientemente de si primero era el 3 o luego el 4 o primero el 6, da igual el orden entre las 3 cartas. Eso hace que cada caso se repita tantas veces como formas tenga de poner las mismas cartas en un orden o en otro. Pero formas de poner 3 cartas en un orden o en otro hay 3 factorial. Por tanto,
posibles formas de elegir tres cartas sería 10 por 9 por 8 partido por 3 factorial. Si en vez de eso queremos 5, pues elijo una, elijo otra, elijo otra, elijo otra y elijo otra. Formas de elegir: 10 por 9 por 8 por 7 por 6, pero hay que dividir por el número de veces que se repita, que es las mismas cartas en un orden o en otro, 5 factorial. 10 por 9 por 8 por 7 por 6 partido por 5 factorial. Esta forma de plantearlo pues ya nos da una primera forma, y es la siguiente. Vamos a escribirlo. Primero una pequeña observación, y es que esto funciona cuando tengo que elegir objetos distintos. Entonces tengo n objetos, como antes las cartas estas de corazones, pero es importante que sean distintos. Ya aprenderemos a elegir cuando haya objetos iguales, pero por lo pronto objetos distintos. Y voy a elegir algunos de ellos. Cada de ellos. Entre ellos. También distintos. Entonces, ¿de cuántas formas puedo hacerlo? Por formas de hacerlo es lo siguiente. Tengo que empezar por elegir el primer objeto. Formas de elegir un objeto, n. Para el siguiente, como quiero elegir los distintos, tengo una posibilidad menos, como antes el 10, la siguiente carta 9 posibilidades, la siguiente 8. Y así sucesivamente hasta que termine de elegir cada de ellas. Pero aquí se producen repeticiones. ¿Cuándo se producen repeticiones? Cuando tenga los mismos k objetos en un orden o en otro. Formas de ordenar k objetos, k factorial. Muchos sitios ponen que es k factores decrecientes del número de objetos que tengas partido por k factorial. Hay otra forma de ver lo mismo que funciona, que da lugar a otra fórmula, que es equivalente a la anterior y que muchas veces pues, se pone porque es más fácil de recordar. Imaginamos que yo voy a elegir tres cartas. ¿Cómo me lo puedo yo plantear? Pues decidiendo para cada una de las 10 cartas si la elijo o no la elijo. A las que elija le pongo un 1, a las que no elija pues le pongo un 0. Al final lo que voy a tener es 3 1 porque voy a elegir 3 cartas y 7 ceros. ¿Por qué? Porque había 10 cartas, le quito las 3 que elija y me salen pues 7 cartas. En total tiene un número de cartas para elegir y todas menos las que vaya a elegir que no vas a elegir. ¿Y qué diferencia entre elegir, por ejemplo, estas 3 primeras o elegir estas 3 últimas? Pues el orden en el que pongo los 1 y los 0. Si los 1 los pongo los 3 primeros, elijo las 3 primeras. Si elijo los 3 últimos, me salen las 3 últimas. Si elijo los 3 de en medio, las 3 de en medio. Entonces lo único que tengo que hacer es decidir el orden en que yo pongo mis 3 1 y mis 7 0. Pero nosotros ya sabemos formas de ordenar 3 1 y 7 0. Siempre que nosotros queramos ordenar, pues lo que hay que hacer es poner el factorial del número de objetos que vaya a ordenar. ¿Cuántas cosas voy a ordenar? ¿Cuántas cifras? Tantas como objetos tenga. Como tengo n objetos, pues n factorial. Y de ello habrá una serie de 1 que serán k's. Como los k1 serán iguales, pues tengo que dividir por el k factorial para indicar que el 1 se repite k veces. Y también tengo que dividir por el número de ceros. Si tengo n números de los cuales k son 1, pues justo n menos k, los que quedan serán 0 y eso pues se repetirán. Factorial del número de objetos, factorial del número de objetos que vas a elegir, factorial del número de objetos que no vas a elegir. Este tipo de número aparece mucho y se suele llamar números combinatorios y se suelen escribir así, es entre paréntesis con una n arriba y una k abajo sin barra de en medio. Siempre el número de objetos que vamos a elegir arriba, el número de objetos que tenemos arriba y el número de objetos de los que vamos a elegir abajo. El número de abajo siempre tiene que ser menor o igual que el de arriba. A la hora de dejarlo, trabajar, podemos o bien dejarlo indicado, n sobre k, o bien con esta expresión, muchas veces se lee factorial del de arriba, factorial del de abajo, factorial de la diferencia, o bien con este. Yo normalmente lo dejaré indicado así. Decir que la fórmula que tenemos aquí para escribir los números combinatorios no es cómoda porque tiene muchos factoriales. Los factoriales son números muy grandes que pueden desbordar la memoria y por lo tanto se da otro algoritmo que es de tipo iterativo para calcular los números combinatorios en caso de que se necesite.
El algoritmo se basa en algunas propiedades. La primera es que, lo que os decía, si tú tienes que no vas a elegir ningún objeto, da igual el número de objetos que tengas, si no vas a elegir ningún objeto, eso solo se puede hacer de una forma. Pasa lo mismo si los vas a elegir todos, excepto el orden, que solo vamos a elegirlo. Si tengo 10 corazones, formas de elegir los 10 corazones, solo hay una que es elegirlos todos. Hay una propiedad más, y es esta de aquí, y es que n sobre k, estoy pensando en elegir k objetos de entre n, 3 cartas de entre 10. Pues tienes dos posibilidades, o bien la primera la elige o no la elige. Si la elige, lo que tienes que hacer es, de los n-1 restantes, elegir k-1, porque uno ya lo tienes elegido. Esos serán casos en que haya elegido el primero. ¿Y qué pasa? Habrá que sumarle también aquellos casos en que el primero no lo elige. Si el primero no lo elige, de todos los demás, pues vas a tener que elegir todos los que quieras. Bueno, pues estos son las herramientas que necesitamos para nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo consiste en empezar por estos números y cada vez que tengamos un número combinatorio, ponerlo en función de dos números, digamos, anteriores, en el sentido de que haya que elegir entre menos objetos, hasta que llegue un momento en que veamos claro cuál es, que se puede aplicar una de estas dos reglas. Para hacerlo se suele escribir en forma de tabla, y más que darlo así en plan más formal, pues lo que vamos a hacer es calcular un ejemplo. Vamos a calcular, por ejemplo, vamos a calcular 4 sobre 2. Lo primero que se hace es escribir, como decía, una tabla de doble entrada. Lo de la doble entrada es porque se necesita saber pues, los dos números que aparecen aquí, el n y el k. Bueno, pues vamos a poner aquí nuestra tabla de doble entrada. No hay ningún, digamos, especial para poner n o k por fila o por columna, pero queda mejor el algoritmo si ponemos por fila el número de arriba, el n, y por columnas el k. Con respecto al n que vamos a tener, hay que llegar por lo menos al que queremos calcular, al 4. Se puede empezar por 0 o por 1, a mí me gusta más empezar por 1. Entonces se escriben las filas 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos puedo elegir si tengo como mucho 4? Pues podré elegir como mucho 4. Podré elegir ninguno, o 1, o 2, o 3, o 4. Aquí tenemos nuestra tabla y el número que a nosotros nos interesa es este de aquí, de 4, elegir 2. Voy a borrar y vamos a ir rellenando la tabla. Lo primero que se hace es rellenar los casos que ya se sabe. N sobre 0. O sea, N sobre 0 es no elegir ninguno. Aquí tenemos que siempre hay que poner un 1. Entonces aquí tenemos un 1, un 1, un 1 y un 1. Y el otro caso es N sobre N, cuando el número de fila y de columna coincidan. 1 con 1, 1, 2 con 2, 1, 3 con 3, 1, 4 con 4, 1. Y ahora vamos a ir rellenando por filas. ¿Por qué por filas? Porque este método, esta formulita de aquí, que es la que no he utilizado, dice que para rellenar una fila, cada elemento de una fila es suma de 2 que están en la fila anterior. Fijaros que como n es el número de la fila, es suma de 2 anteriores. ¿Qué 2 anteriores? Pues este de aquí es el que esté en la misma columna que el que yo quiero calcular, y este es el que esté en la columna anterior. Esencialmente el método dice que si tú quieres calcular este número, tienes que coger en la fila anterior el que esté en la misma columna y en la columna anterior, y estos dos sumados da este. O sea, cada numerito de la tabla es suma de los dos anteriores. Decir también que toda esta parte de aquí de la tabla no se rellena porque no tiene sentido. No puede elegir más objetos de los que tenga. Bueno, vamos a empezar. La primera fila, por tanto, está completa. En la segunda falta este término, pues 1 y 1, 2. Este, 2 y 1, 3. Este, 1 y 2, 3. Este, 1 y 3, 4. 3 y 3, 6. 3 y 1, 4. El número que a mí me interesaba, eso de 4 sobre 2, pues vale 6. Que por supuesto que lo podríamos haber calculado de cualquiera de las otras dos formas. Yo voy a calcularlo solo porque veamos que sale lo mismo. Con nuestro primer método yo lo que haría sería elegir un primer elemento y luego un segundo y luego dividir por el factorial de las formas de ordenar esos dos objetos. 4 por 3, 12 partido por 2, 6. Con mi segundo método, esto de poner 1 y 0, diría tengo que poner en total 4 cifras, de los cuales 2 van a ser 1 y se van a repetir 2 factorial veces, y 2 van a ser 0 y se van a repetir 2 factorial veces. 4 factoriales 24, partido por 2, 12, partido por 2, 6. Ya veis que los tres métodos dan lo mismo,
La ventaja es que no aparecen factoriales y por tanto pues es más rápido. Vamos a hacer algunos ejemplos sencillos de esto de hacer listas ordenando eligiendo y ordenando. De cuántas formas se puede hacer una lista que lleve exactamente 3 corazones y 3 diamantes, sin ninguna pica ni ningún trébol. Pues hay que hacerlo en 2 pasos. Primero, como no sé cuáles son los elementos de la lista, solo sé que tienen que ser 3 corazones y 3 diamantes, pues lo primero que hago es elegir 3 corazones, los que yo quiera. Por ejemplo, estos 3. Formas de elegir 3 corazones de entre 10 posibles, pues 10 sobre 3. Podemos dejarlo indicado. Voy a utilizar también 3 diamantes. Pues de los 10 diamantes, pues elijo 3. Formas de elegir 3 diamantes, pues 10 sobre 3. Hasta ahora 10 sobre 3 para elegir los corazones, 10 sobre 3 para elegir los diamantes. Y ahora decido el orden de estas cartas. No me han puesto ninguna condición. Forma de ordenar 6 cartas como a mí me dé la gana. Pues por ejemplo, así. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 o 6 factorial. Total. 10 sobre 3 para elegir los corazones, 10 sobre 3 para elegir los diamantes, 6 factorial para decidir el orden dentro de la lista. Lo único es lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora sobre listas, pero con un paso previo que es elegir los elementos de la lista. Un segundo ejemplo de esto. Queremos hacer una lista con 2 corazones y 4 diamantes con la condición de que los corazones estén juntos. ¿De cuántas formas podemos hacerlo? Pues primero, elijo los corazones porque no me han dicho qué corazones voy a usar. Formas de elegir 2 corazones, de 10 elijo 2, 10 sobre 2. Tampoco me han dicho cuáles son los diamantes, pues de 10 elijo 4 diamantes, de 10 formas de 10 elegir 4 diamantes, 10 sobre 4. Ya he terminado la primera fase, elegir. Hasta ahora es 10 sobre 2 por 10 sobre 4. Me falta hacer una lista, pero esto yo ya sé hacerlo, de forma que me parece que era que los corazones, los diamantes estuvieran juntos, no me acuerdo, si eran los corazones da igual. Si es los diamantes juntos, pues los ordeno, formas de ordenar 4 diamantes, 4 factorial y los considero como un bloque. Tengo que ordenar estas 3 cosas, esta carta de corazones, esta carta de corazones, este bloque de diamantes, formas de ordenar 3 cosas, pues 3 factorial, por ejemplo este. Pues ya tengo mi lista con 2 corazones, 4 diamantes, de forma que los diamantes están juntos. Total, 10 sobre 2 para elegir los corazones, por 10 sobre 4 para elegir los diamantes, por 4 factorial para elegir los diamantes y considerarlos como un bloque, por 3 factorial para elegir el orden entre estas 2 cartas de corazones y este bloque. Como vemos es lo que sabíamos hacer, solo que con un paso previo, que era elegir los elementos que van a formar parte de la lista. Con respecto a este esquema, que yo suelo decir que es elegir ordenar o bien elegir formar la lista, elegir primero los elementos de la lista y después formar la lista, decir que hay un caso especial. El caso especial, lo vamos a poner por aquí, es el caso en el cual los objetos ya estén, tengan un orden natural. Entonces, ordenar objetos en un orden no cualquiera, sino en un orden ya dado. Vamos a hacer un par de ejemplos para que veamos cómo va. Esto es bastante simple. Imaginemos que lo que quiero es hacer una lista de 4 números. Esto sí funciona siempre y cuando los números sean distintos. Entonces, entre 0 y 9. Pero de modo que esté en orden creciente. ¿Cómo puedo yo hacer esto? En principio es lo mismo de antes. Yo tengo que hacer una lista de 4 números distintos, pero no me dicen que 4 números tengo que hacer. Pues lo primero que hago es elegir 4 números. Entonces lo primero que hago es, elijo 4 números. Por supuesto, de entre 10 posibles, por lo tanto, formas de elegirlos es 10 sobre 4. Imaginemos, por ponernos que hemos cogido el 3, el 1, el 5 y el 9. Por supuesto, a la hora de cogerlo,
habré cogido en un orden u otro, eso es lo de menos. Y lo segundo es los ordeno, hago la lista. Normalmente, si no nos pone ningún tipo de condición, pues forma de ordenar 4 números sería 4 factorial. Pero estamos ya en el caso en que el orden ya me han dicho cuál tiene que ser en orden creciente. Por tanto, solo hay una forma de ordenarlos, que es primero el 1, luego el 3, luego el 5 y luego el 9. ¿Vale? Entonces solo hay una forma. El total, pues es lo de siempre. Primero elijo 10, 4 y luego formo la lista. Pero insisto, solo hay una forma de formar luego ya la lista porque el orden viene dado. Un segundo ejemplo, pues coger listas de 5 letras distintas de entre 27, suponiendo que tenemos un alfabeto de 27 letras, pero en orden alfabético. Bueno, pues lo primero que hago es, como no me dicen qué letras van a formar parte de mi lista, pues elijo las letras. De 27 letras, elijo 5. Imaginemos que tengo la C, la D, la G, la Z y la H. Con mis 5 letras. Pues lo siguiente que tengo que hacer es ordenar las letras, pero me dicen en qué orden, por lo tanto solo tengo una forma de hacerlo. Entonces, en este caso, al elegir sí, pero si el orden ya viene dado, el número de formas de luego formar la lista pues solo es 1. Con esto hemos terminado prácticamente todo lo que se puede hacer sobre listas, siempre y cuando, de una forma o de otra, con distintas ideas, pero se pueda utilizar el principio multiplicativo. ¿Qué pasa cuando no se puede aplicar el principio multiplicativo y por qué no se puede aplicar el principio multiplicativo? Vamos a un ejemplo que hemos comentado ya. Y es el siguiente ejemplo. Voy a hacer listas de dos letras, pero con la condición que sean las dos vocales o las dos consonantes. No es un problema complicado, pero cuando intentamos hacerlo, pensamos listas de 2 letras, pues una letra y otra. La primera letra puede ser cualquiera, por tanto tendría aquí 27 posibilidades. Pero cuando voy a contar la segunda letra, claro, ¿cuántas posibilidades tengo? Como quiero que las dos sean vocales o las dos consonantes, si la que puse aquí fue una vocal, tendré 5 posibilidades, otra vocal. Y si puse una consonante, pues tendré 22 posibilidades, las 22 consonantes. Entonces no puedo aplicar el principio multiplicativo porque el número de formas de dar este segundo paso depende de lo hecho en el primer paso. ¿Cómo se soluciona? Pues distinguiendo casos. ¿Cómo los distingo? Hay dos formas de verlo. Una es intentando solucionar el problema del principio multiplicativo. ¿Qué es lo que aparecía aquí? Pues el problema del principio multiplicativo es que el segundo paso dependía del primero, dependía de si he puesto el primero vocal o el primero consonante. Por tanto, es razonable distinguir dos casos, caso 1, caso 2. Los casos corresponden a saber lo que hice en el primer paso. El caso 1 sería que la primera es una vocal. Y el caso 2 sería el caso en el que la primera sea una consonante. Otra forma de ver lo mismo es porque aquí aparece un O. Las dos vocales o las dos consonantes nos lleva directamente a distinguir dos casos. Caso en que las dos sean vocales, caso en que las dos sean consonantes. Por supuesto, son lo mismo. Caso a caso, si lo hemos hecho bien, nuestro problema debe ser sencillo. ¿De cuántas formas puedo hacer una lista en que las dos sean vocales o las dos consonantes si la primera es vocal? Pues esta tiene que ser una vocal, por tanto tendré 5 posibilidades. Por ejemplo, imaginemos que he puesto una A. Y ahora, como ya sé que esto es una vocal, aquí vuelvo a tener 5 posibilidades. Si es que podemos repetir, si no serían 4. ¿Vale? Total, para el caso 1, pues 5 por 4. Y lo mismo me pasa con el caso 2. Aquí voy a tener que poner una consonante. Pues tendré 22 posibilidades. Voy a poner, por ejemplo, una C. Y aquí, como ya sé que la primera es una consonante, sé que tengo 22 posibilidades también, por ejemplo, una Z. Total del caso 2, 22 por 22. ¿Y cuántos hay en total? Pues en total hay el número de listas que hayas podido hacer vocal-vocal más el número de listas que hayas podido hacer consonante-consonante. 5 por 4 más
22 por 22. Ahora lo escribiremos, pero el distinguir casos da lugar a sumar, ir haciendo las cosas caso a caso y después sumar. Solo hay un pequeño problema, y es que esto funciona muy bien siempre y cuando se dé una cierta condición entre los dos casos, que es lo que vamos a escribir ahora. A esto se le suele, como al final hay que sumar, por esto se le suele llamar el principio de la suma. Y el principio de la suma dice lo siguiente. Tengo dos casos. Perdón, no sé por qué he puesto, en vez de tengo he puesto tendo. A ver, suprimimos. Tengo dos casos. Yo lo escribo para dos, pero exactamente si tenemos tres casos es lo mismo, A y B. Bueno, pues el número de objetos que cumplan A o B, que sean las dos vocales o las dos consonantes, se puede escribir de la siguiente forma. Cuento cuánto hay en el primer caso y le sumo cuánto hay en el segundo caso. Esto se puede hacer siempre y cuando se dé una condición. Si A y B no tienen elementos comunes. En el caso de que haya más de dos casos, hay que ir comprobando que no hay dos casos que tengan elementos comunes. Dicho de otra forma, si A intersección B es el vacío. Bueno, ¿y qué pasa si distingo casos y por lo que sea, pues sí que tengo elementos comunes? Si A intersección B es distinto del vacío, la fórmula es parecida. El problema cuando tenga elementos comunes es que los elementos comunes los cuentas dos veces. Entonces, cuando cuentas A o B, pues tienes que coger los del primer caso, tienes que coger los del segundo caso, igual que antes, pero tienes que quitar una vez los que has contado dos veces. Esta formulita se suele llamar inclusión-exclusión. Quiere decir, incluye los de los casos y luego excluye, restar es excluir, los que hayas contado dos veces. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo sencillo de casos en los que sí que hay elementos comunes y casos en los que no, pero antes pues vamos a dibujar los dos casos con diagramas de Venn. El caso 1, cuando no hay elementos comunes, es este. Tú tienes dos casos, A y B, no tienen elementos comunes, estos de aquí y estos de aquí son todos distintos. Y entonces lo que dice es, si tengo 3 estrellitas en A y 4 círculos en B, en total tengo 3 más 4 en A o B. Se puede escribir luego, se puede escribir como o como unión. En caso de que tenga elementos comunes, por ejemplo, que aquí tengo estrellitas, aquí tengo como antes círculos, pero hay un par de triangulitos que son comunes a los dos, esto es A y esto es B. Lo que dice es lo siguiente, en A hay 1, 2, 3, 4, 6 cosas. En B hay 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Por supuesto, en A unión B no hay 11 cosas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en A unión B lo que hay son los 6 elementos de A más los 5 elementos de B, pero hay que quitar estos dos porque lo he contado como elementos de A y también lo he contado como elementos de B. Esto es el principio de la suma, esto es inclusión-exclusión. Vamos a hacer lo que he dicho antes, un par de ejemplos, uno en el que sí que aparezcan casos comunes y otro en los que no aparezcan casos comunes. Por supuesto, depende mucho de cómo elijamos los casos y si se puede, pues es mejor elegir aquellos en los que sí que se puedan elegir los casos. Ejemplo 1, imaginemos que tenemos lo siguiente, me interesan listas de 4 cartas, de entre 40,
empiecen o acaben en haz de corazones. Por supuesto, no es necesario darnos cuenta de que vamos a utilizar el principio de la suma, sencillamente pues lo intentamos. Cogemos 4 cartas y decimos, bueno, vamos a intentar hacerlo en 4 pasos. Primer paso me vale cualquier carta, segundo paso me vale cualquier carta, tercero me vale cualquier carta. Pero al llegar al cuarto paso, como yo tiene que empezar o acabar en haz de corazones, pues no lo tengo claro. Porque si al principio puse el haz de corazones, aquí puedo poner cualquiera, 37 posibilidades. Pero si al principio no puse el haz de corazones, aquí tengo que ponerlo, porque si no, o empieza o acaba por haz de corazones. Entonces, una vez más, el problema es que aquí no sé de cuántos pasos, de cuántas formas puedo dar este paso. O, alternativamente, porque aquí aparece un O. ¿Qué hago? Pues distinguir dos casos. ¿Cuáles eran los dos problemas que me aparecían a mí? Si empezaba en haz de corazones o terminaba en haz de corazones. Otra forma de distinguir los casos es que aquí tengo uno, pues distingo que empiece por haz de corazones o que acabe en haz de corazones. La mayor parte de la gente prefiere esto de aquí. Entonces, caso 1, que listas de 4 cartas que cumplan que empieza por as de corazones. Caso 2, listas de 4 cartas que terminan en as de corazones. Si lo he hecho bien, estos deben de ser fáciles de contar. Yo voy a hacer listas de 4 cartas que empiezan por as de corazones. Tengo una restricción de posición aquí, una forma de poner la primera carta, que tiene que ser el as de corazones. ¿Vale? Ahora esta carta puede ser cualquiera, 39, la J por ejemplo. La siguiente puede ser cualquiera, de las que me quedan. J por ejemplo, un 3, el que sea. Y aquí, o una carta de las 37 que me quedan. Efectivamente, dentro de esta lista, una K, por ejemplo. No he tenido problema en contar que sí he podido aplicar el principio multiplicativo. Distinguí casos precisamente para que en cada uno de ellos pudiera aplicar el principio multiplicativo. ¿Cuál es el caso 2? Terminar en haz de corazones. Como ya sabemos, pues empezamos por la posición en la que tengo una restricción. Formas de poner eso, pues una. Luego aquí pongo una carta cualquiera de las que me quedan, por ejemplo un 6. Luego una carta de las que me quedan, por ejemplo un 5, podría ser de tréboles, el que sea. Y luego aquí otra de las que me quedan, por ejemplo una J. También he podido contar este caso. ¿Cuál es el total? Antes de lanzarme, los dos casos son incompatibles, no se pueden dar a la vez. Pues vamos a ver. ¿Puede haber una lista que empiece y termine por haz de corazones? Si estamos pensando que en nuestras listas las cartas no se repiten, no. Como no hay casos comunes, pues directamente esto es coger formas de hacer el caso 1 más formas de hacer el caso 2. 1 por 39 por 38 por 37 más 1 por 39 por 38 por 37. Hacer casos cuando el número de casos es alto, pues es bastante pesado. Y muchas veces pasa como aquí, si lo vemos, ha salido el mismo número de formas de hacer este primer caso que el segundo. Entonces podríamos haber hecho uno de los dos casos y haber multiplicado por 2. 2 por 1 por 39 por 38 por 37. Esto lo utilizaremos más adelante si todos los casos son iguales. Lo que se hace es un solo caso y se multiplica por el número de casos, que en este caso pues era 2. Pero vamos, por lo pronto es solo una observación. Suprimir. Borramos esto también. Y vamos a hacer un ejemplo en el cual sí que haya casos comunes. Por ejemplo, pues lo mismo, listas de 4 cartas. Que empiecen o acaben en corazones. No nos dicen en cuál, sino en corazones. Bueno, yo tengo que hacer mi lista. Lo primero que intento es principio multiplicativo. La primera carta 40 posibilidades, la siguiente 39, 38 y me voy aquí. ¿Cuántas posibilidades tengo? Pues si en la primera carta puse un corazón, aquí puedo poner lo que me dé la gana. Si en la primera no puse un corazón, aquí me veo obligado a poner un corazón porque tiene que empezar o acabar. Y si no empieza, pues tendrá que acabar. Entonces, una vez más, no sé de cuántas formas puedo dar esto. Depende de lo que haya hecho en el primer paso. ¿Qué hago? Pues o bien distingo
si la primera carta era un corazón o no, o bien distingo aquí listas de 4 cartas que empiecen o acaben en corazones. Caso 1 que empiecen por corazones, caso 2 que acaben por corazones. Entonces, caso 1, pues listas que empiecen por corazones. Y caso 2, listas que acaben por corazones o en corazones. Bueno, pues es un poco lo mismo. Si he hecho bien los casos, ahora podré aplicar mi principio multiplicativo y será sencillo. Listas de cartas que empiezan por corazones. La primera carta tiene que ser un corazón, 10 posibilidades. La siguiente cualquier carta, 39. La siguiente cualquiera que no haya usado. La siguiente cualquiera que no haya usado. Efectivamente, en mi primer caso pues no ha habido ningún problema. Como ya sabía que la primera era un corazón, para la última pues no he tenido ningún problema. Que acaben por corazones. Empiezo por la última, una restricción. Como la última tiene que ser un corazón, pues 10 formas. Una vez que salga que está una corazón, la primera puede ser cualquiera, la segunda puede ser cualquiera, la tercera pues puede ser cualquiera. Antes de escribir el total, ¿estos dos casos son incompatibles o hay casos comunes? ¿Puede haber listas que empiecen por corazones y acaben por corazones? Claramente, por ejemplo, si todos fueran corazones, pues empezaríamos y terminaríamos por corazones. Entonces hace falta algo más, que es los dos a la vez. Casos 1 y 2 a la vez. ¿Qué quiere decir 1 y 2 a la vez? Que empiecen y acaban en corazones. Bueno, pues tengo que hacer este tipo de lista. Esto tiene que ser un corazón y esto tiene que ser un corazón. Empezamos por las restricciones. La primera, 10 posibilidades, siempre y cuando sea corazón. Aquí un corazón distinto. Ya tengo que empieza y termina por corazones, y en medio, pues cartas que me quedan, 38 por 37. Y estos son los casos que he contado dos veces, porque lo he contado como que empiezan por corazones y también lo he contado como que acaban por corazones. Luego, ¿cuál es el total? Pues esto más esto menos esto. 10 por 39 por 38 por 37 más 10 por 39 por 38 por 37 menos 10 por 9 por 38 por 37. Y con esto pues damos por terminado este tutorial.